El día de hoy quiero invitarles, por favor, que puedan abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Quiero compartir con ustedes, hermano, una parábola que el Señor enseñó cuando vino a predicar la palabra de Dios a este mundo. Cuando nosotros leemos esta historia del hijo pródigo y vemos al hijo menor queriéndose independizar de su padre, vemos al hijo menor queriéndose apartar, queriendo él vivir aparte y vivir perdidamente, a veces nosotros no comprendemos el mismo nombre de esta parábola. Por ejemplo, esta parábola tiene como nombre el hijo pródigo, pero esa palabra pródigo muchos piensan que significa el hijo perdido, el hijo que se aparta, el hijo que se va. Pero la palabra pródigo no significa perdido, no significa el que se aparta. La palabra pródigo tiene que ver con el acto que él hizo de malgastar, con el acto que él hizo de desperdiciar. La palabra pródigo significa derrochador, significa alguien que desperdicia. Entonces, cuando hablamos aquí del hijo pródigo, no estamos hablando de aquel que se apartó, aunque eso ocurrió. Estamos hablando de aquel que derrochó todos sus bienes, de aquel que desperdició todas las cosas que tenía por herencia de papá. Vemos aquí que el hijo menor le dice al papá: papá, dame la parte que me corresponde. Y el padre lo hizo. Aquí vemos a un padre que no intenta a la fuerza mantener a su hijo en casa, sino que vemos a un padre que lo que quiere es tener al hijo en casa, pero que el hijo esté por amor. Vemos aquí al padre que si alguien quiere apartarse de los caminos, no lo va a retener por la fuerza, no va a detenerlo usando la fuerza, pero sí va a esperar en misericordia que ese hijo vuelva. Vemos aquí, por ejemplo, hermanos, que no fue el mayor el que se quiso apartar, sino fue el menor. ¿Por qué fue el menor? Bueno, esto habla, hermano, cuando hablamos del hijo menor, hablamos del hijo inmaduro, del hijo inexperto, hablamos del que tiene menos sabiduría, y a veces también hablamos del más rebelde. Por ser el menor, es el más rebelde, el más terco. Y a veces, hermano, eso pasa con muchos creyentes, que tienen una terquedad y se quieren independizar de Dios, que tienen una rebeldía y quieren, hermano, apartarse de los caminos del Señor, y se comportan como un hijo inmaduro, se comportan como un hijo sin sabiduría, se comportan como un niño espiritual. Ahora, qué impresionante, amado hermano, es ver que en aquellos tiempos el hijo menor le dijo: padre, dame la parte que me corresponde, porque quiero vivir independiente de ti, quiero irme de la casa del padre. Ahora en estos tiempos se ve lo mismo, pero con diferentes circunstancias. Ahora se ve, por ejemplo, a muchos que dicen: me voy de la casa de papá, ya no voy a estar en la iglesia porque voy a estudiar. Me voy de la casa de papá porque voy a trabajar, voy a hacer un negocio, me voy de la casa de papá. Pero la voluntad de Dios no es que te vayas de la casa de papá, porque de la casa del Padre no encontrarás fuera de él felicidad, no encontrarás fuera de él gozo, no encontrarás fuera de él salvación, porque él dijo: fuera de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lejos de mí nada podéis hacer. Aleluya. Entonces, así como el hijo menor, ¿cuántos en estos tiempos también quieren abandonar la casa del Padre, pero por diferentes o por otras circunstancias? Y hoy yo quiero decirte a ti, hermano, a ti, hermana, por más que quieras o tengas deseos o anhelos, ten tus anhelos, ten tus deseos, pero no abandones la casa de papá, no abandones la casa del Padre. Mantente donde Dios te ha puesto, crece donde Dios te ha puesto, sigue adelante, porque hay bendición para ti en el nombre de Jesús. Vemos aquí que no fue el maduro, el experto, el mayor, sino fue el inexperto, el inmaduro.
Vemos aquí aún el terco, el rebelde, quiso apartarse de la casa de papá. Y en el verso 13, dice la Biblia, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Qué tremendo, amados hermanos. Dice la Biblia que ahí en ese momento desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él era feliz en la casa de papá. En la casa del padre él lo tenía todo. En la casa de papá él era el príncipe, el hijo del rey. Pero ahora comenzó a desperdiciar su vida. Comenzó a desperdiciar sus talentos, comenzó a desperdiciar sus dones, comenzó a desperdiciar todo aquello que él tenía como hijo de un rey. Así es todo aquel que se aparta de Dios. Todo aquel que se aparta de Dios solamente logrará desperdiciar su vida. Todo aquel que se aparta de Dios va a desperdiciar años, va a desperdiciar talento, va a desperdiciar dinero, va a desperdiciar todas aquellas cosas que Dios tenía para con él. No te apartes de la casa de papá, mantente firme, mantente confiando que nada ni nadie te aparte de la casa de papá. Di como el apóstol Pablo, nada ni nadie me separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes de todas las cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. El verso 14 nos habla también de esta historia que Jesucristo, de esta parábola que el Señor enseñó. En el verso 14 dice la Biblia, y cuando todo lo hubo malgastado, eso es lo que pasa con alguien que se aparta de papá, va a comenzar a malgastar. ¿Cuánta gente se aparta haciendo planes diciendo voy a vivir mejor, me va a ir mejor? Es una mentira del diablo. Lejos de Dios no te puede ir mejor. Lejos de Dios no te puede ir bien. Lejos de Dios no habrá éxito, habrá pérdida, habrá ruina, habrá vergüenza, habrá destrucción. Solamente con Dios hay felicidad, hay alegría, hay éxito. Vuelve a la casa de papá, vuelve con papá. En Él está tu felicidad. ¡Aleluya! Y dice la Biblia 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿a qué dice? ¿Comenzó a qué? A faltarle. Qué impresionante, hermano, el pecado es temporal. Cuando él dijo, voy a pecar, voy a hacer mi vida, voy a independizarme, voy a desarrollar mis planes, voy a desarrollar las cosas que tengo pensadas, pero para eso voy a irme de la casa de papá, voy a abandonar la casa de papá. El diablo te hará creer de que tu plan, que el pecado va a ser algo que te va a durar para siempre, pero eso es una mentira. El pecado es temporal. Es lo mismo que le hizo pensar a Judas. Judas quería dinero, traicionó a Jesús, lo vendió por 30 piezas de plata. Esas 30 piezas de plata antes de pecar le eran deliciosas, le era atractivo, porque así es el pecado. Te parece atractivo, te parece delicioso, pero una vez que pecó, eso, amado hermano, arruinó su vida. Porque el pecado es temporal, el pecado no trae alegría, el pecado no trae gozo. El gozo, la paz, la felicidad solamente la da nuestro buen Padre, Jehová de los ejércitos. Aleluya. El pecado es temporal. Comenzó a pecar, aparentemente le iba bien, aparentemente lo tenía todo, aparentemente él decía, estoy viviendo bien, pero era temporal. Por eso dice la Biblia, y comenzó a faltarle.
comenzó a faltarle. Esto es el contraste de cómo comienza la parábola. La parábola comienza con un hijo pródigo que tenía mucho dinero, que abundaba, que tenía muchos bienes, pero en pecado, apartándose de la casa del padre. Pasado el tiempo, ahora vemos al hijo pródigo que todo comenzó a malgastarlo, a perderlo, y ahora le faltaba. Qué impresionante. Luego dice la Biblia en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando comenzó a faltarle, él habrá pensado: ahora no tengo nada, ahora me quedé sin nada, ahora volver a la casa del padre me da vergüenza. ¿Qué me dirá mi padre? Ahora volver a él, ¿con qué cara le miraré? Y eso es lo que piensan muchos que se han apartado de Dios. Tienen vergüenza y piensan y dicen: pero ahora ir a la iglesia, qué vergüenza. Ahora que el pastor me mire, ahora que mi pastora me mire, ahora que los líderes me vean, ¿qué dirán? ¡Qué vergüenza! Y él, en vez de volver, pensó y dijo: bueno, aunque no tenga nada, voy a tratar hasta donde pueda de no dar mi brazo a torcer. Voy a buscar un trabajo de lo que sea para comer y mantenerme terco en lo que yo he decidido. Y dice la Biblia que buscó ayuda y un ciudadano lo puso a cuidar cerdos. ¿Qué hace un príncipe entre cerdos? ¿Qué hace un hijo de Dios entre cerdos? ¿Qué hace un hijo de Dios en una esquina con inconversos? Y en vez de ser luz, en vez de alumbrar, en vez de ser cabeza, no están alumbrando y son cola. Y todo eso es consecuencia por haberse apartado de la casa del Padre. ¿Cuántos hay que están, amado hermano, aleluya, en vez de trabajar en la viña, en la chacra de papá, en la viña de papá, están trabajando en trabajos de cerdos? Están, amado hermano, ocupados en cosas del mundo seculares, pero lejos de la casa de papá. ¿Qué hace un príncipe entre cerdos? ¿Cuántos hay que se han apartado del Señor? Hoy yo quiero hablar a todo aquel que se ha apartado del Señor. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa de papá. Que el diablo no te ponga en la cabeza vergüenza. Que el diablo no te haga creer que tienes que seguir manteniendo tu terquedad. Nadie te va a mirar mal. Nadie te va a avergonzar. Al contrario, serás bienvenido. Hijo, vuelve a la casa del Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vuelve a la casa de papá. Qué impresionante. Y seguimos viendo, amados hermanos. Dice que comenzó a faltarle. Desde el verso 13 vemos que comenzó a desperdiciar. Vemos que comenzó a vivir perdidamente. Verso 14, comenzó a malgastar, tuvo hambre y comenzó a faltarle. Verso 15, se arrimó y comenzó, siendo príncipe, comenzó a cuidar cerdos, a apacentar cerdos. Y él, como judío, eso era lo más sucio, eso era lo más asqueroso que él podía hacer. Vemos aquí que él poco a poco fue hundiéndose cada día más, como todo aquel que se aparta de Dios. Y luego dice la Biblia en el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esa palabra, nadie le daba. ¿Quién espera que alguien le dé algo? ¿Quién espera algo de los demás? ¿Quién estira la mano esperando que le den algo? Solamente un mendigo.
Él no dice que él pidió. Él no dice que quedaron en darle. Él dice que él esperaba cada día. Esperaba, pero nadie le daba nada. Solamente un mendigo, amado hermano, puede estar así. Hermano, teniendo una casa, teniendo un papá, teniéndolo todo, comenzó a vivir como un mendigo. Comenzó a vivir en inmundicia. Comenzó a irle cada día más mal. Comenzó a irle cada día terrible. Pero él trataba de mantener su terquedad. Él trataba de pensar: qué vergüenza ir a la casa de mi padre. ¿Cómo me mirará? ¿Qué me dirá? Yo no puedo volver a la casa de papá. ¿Qué me dirán los de la casa de papá? Tal vez alguno se burle de mí. Tal vez alguno me diga: para eso te fuiste. Tal vez de repente mi padre me diga: ¿qué te dije yo? Ya ves que te dije yo. Y yo sé que tiene la razón, pero no quiero oír eso. ¿Y cuántos así hay que tal vez están pensando volver a la iglesia? Están pensando volver al camino de Dios, pero el diablo te hace creer vergüenza, te hace creer que te van a juzgar, te hace creer que te van a condenar, te hace creer que nadie te va a recibir, pero es todo lo contrario. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que vuelvas, es tiempo de que vengas a la casa del Padre. Aleluya. Vuelve a la casa de papá. Nadie le daba. Ya estaba ya a lo peor. Pero quisiera que me acompañe por un momento, por favor. Algo que dice en el verso 20. En el verso 20 vamos a ver cuando él se levanta. Porque la Biblia habla que en algún momento él volvió en sí, dando a entender que él cuando tomó la decisión de apartarse, él se alocó, pensó como un loco, fuera de sí. Pero luego él volvió en sí, entró en razón. Entonces él dice: me levantaré y volveré a casa. Iré a mi padre y le diré: he pecado. Y le diré: yo no merezco ser tu hijo. Y le diré: hazme como a un jornalero. Pero volveré a mi casa. ¿Qué hago yo con chanchos? ¿Qué hago yo mendigando? ¿Qué hago yo habiendo malgastado mi vida, viviendo perdidamente? Volveré a la casa de papá, dijo él. Y en eso él comenzó a caminar. Y comenzó, hermano, a ir a la casa del Padre. Y cuando estaba, dice la Biblia, de lejos, ocurrió algo. Vamos al verso 20. Vamos, por favor, a leer lo que dice, amado hermano, el verso 20. Dice la Biblia: y levantándose el hijo para ir a papá, vino hacia él. Y cuando aún estaba lejos, dice la Biblia, lo vio su padre. ¿Quién lo vio, amado hermano? Su papá. Y cuando su papá lo vio de lejos, dice la Biblia que comenzó a golpearle la misericordia dentro de él. Hay versiones que dicen que las entrañas se le revolvían de amor por ver a su hijo perdido que venía de lejos. Y cuando el padre vio al hijo que venía de lejos, dice la Biblia que el padre corrió hacia él. No esperó que el hijo venga. No esperó que el hijo le pida perdón. No esperó explicaciones. El padre corrió hacia su hijo. Y dice la Biblia que se echó sobre él. Se echó sobre su cuello. Otra versión dice: comenzó a abrazarle efusivamente, como cuando alguien ve a un ser amado después de mucho tiempo, y le besó. Otras versiones dicen: lo llenó de besos, lo llenó de besos por todos lados, lo besó. Ahora, esto es impresionante, porque ¿de dónde venía su hijo? Su hijo venía de cuidar chanchos. Ese muchacho estaba sucio, no estaba bañado, estaba cochina, su ropa cochina. Ese muchacho olía animal, olía cerdo.
Ese muchacho no olía a jabón. Ese muchacho estaba sucio desde el pelo hasta los pies. Pero cuando el papá lo vio, no importa cuán sucio estaba, no importa cuán cochino estaba, el padre lo abrazó lleno de amor, lo besó y lo recibió en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esta carta no debería llamarse el hijo pródigo. Aparentemente, los que han transcrito las Biblias a lo que hoy tenemos, los que han puesto títulos a las Biblias, miraron en esta historia el hijo pródigo. Pero esa carta debió haberse llamado el amor de un padre, el amor de papá. Porque aquí el personaje principal aparentemente es el hijo, pero no es el hijo. Aquí el personaje principal es papá. A un padre que te recibe con amor, a un padre que se goza por alguien perdido que vuelve a casa, a un padre que se alegra de ver a alguien apartado volver al camino, a un padre que no importa cuán sucio, cuán cochino esté tu vida, pero es capaz de abrazarte, darte afecto, darte amor. Este muchacho, dice la Biblia, que esperaba que le den de comer, pero nadie le daba nada. Pero estando lejos del Padre, ni siquiera cerca, el Padre lo llenó de besos, lo llenó de abrazos. Qué hermoso. Tú, amigo, que te has apartado del Señor, vuelve a la casa del Padre. Tu vecino que has dejado de congregar, vuelve a la casa del Padre. Y si hay aquí en esta noche un joven, un hermano, un matrimonio, y has dejado de congregar, te has apartado del Señor, te has afanado, hoy te digo, vuelve a empezar. Déjate abrazar por tu Padre Celestial. Ven a Él no te echa fuera. No solamente el Padre lo abrazó, sino que luego leemos, amado hermano, del verso 22 al 24, que dice la Biblia que, pero el Padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, sáquenle esa ropa, sacad el mejor vestido y vistan a mi hijo, pónganle un anillo de pacto en su mano, cámbienle de calzado, aleluya, y traigan el becerro más gordo y vamos a cocinarlo y vamos a comerlos y vamos a gozarnos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo estaba muerto, pero hoy ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero hoy ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Qué amor tan grande el de papá. Voltea al que está al lado y dile: déjate abrazar por papá. Vuelve a casa de papá, dile. Vuelve con papá. Tu hermano, tal vez cuántas personas nos estén mirando alrededor de esta campaña. Cuántos tal vez han dejado de congregar, se han alejado. Hoy es un buen tiempo para que te reconcilies con Dios. Hoy es un buen tiempo para que vuelvas a la casa de Dios. ¿Cuántos tal vez han comenzado a malgastar su vida, a vivir perdidamente? ¿Cuántos tal vez están experimentando problemas, ruinas, pero tratan de mantenerse con esa terquedad que tenía el hijo menor, con esa terquedad que tenía el hijo pródigo? Tratan de mantenerse, tratan de querer vivir independientes de papá. Hoy te vengo a decir de parte de Dios: si no vuelves a la casa del Padre, si no vienes con papá, esa ruina seguirá en tu vida.
esa desdicha, esa infelicidad seguirá en tu vida. Vuelve a la casa del Padre. Vuélvete a Él con todo tu corazón. Y que esta campaña sirva para que a partir de hoy te reconcilies con Jehová nuestro Dios. Que este día sirva para que a partir de hoy dejes de vivir con chanchos y ahora pases a vivir con el abrazo y los besos de nuestro Padre Celestial. Ven a Él con todo tu corazón. Ahí en tu lugar, ponte de pie en el nombre de Jesús.